Bueno es Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Sin importar todo aquello que pudiere afectar nuestras almas, Dios es bueno. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Leamos por favor versículos número 9 al verso número 13. Génesis capítulo 1, verso número 9 al verso número 13. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Verso número 11, léalo por favor. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Todos el verso 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Hoy sí vamos a predicar justamente por ese tema, día 3. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias infinitamente te damos, porque nos da, Padre, la oportunidad de vivir, la oportunidad de poder, oh Dios, tener en nuestro entorno a nuestros seres queridos, y aquí, oh Dios, compartiendo en esa comunión plena con tu Espíritu, Señor, en medio de esta tu congregación. Gracias, oh Dios, por esa preciosa bendición. Y en esta noche, mi Dios, disponga ahora mi vida, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo mi ser, para que pueda, Señor amado, esta palabra penetrar hasta lo más profundo de mis tuétanos. Señor, en esta noche tu pueblo, tus hijos, mi Dios, aún aquellos que nos visitan, bien pudieren, Señor amado, ser ministrados por ese precioso poder de tu amado Espíritu Santo. Señor amado, nos depositamos, nos abandonamos en tus manos, y dispón, Señor amado, todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu. Reprende también por nosotros todo pensamiento que desee o que quiera distraernos o simplemente desenfocarnos de esta, oh Dios, tu palabra, para que todo nuestro ser pueda, oh Dios amado, absorber de esta, Padre, de este potaje espiritual, Padre, todo lo que tú necesitas, Señor amado, para nosotros. Dios, nos depositamos pues en tus manos y te glorificamos, Padre, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Día 3. Versículo número 9 nos dice el Señor que en este día, luego de haber separado y hecho, recordará usted en la enseñanza anterior, del domingo anterior, luego de Dios haber separado la expansión entre las aguas. ¿Recuerda usted cómo se le denominó a esa expansión? Los cielos, ¿sí? Los cielos. Esa expansión sí es reconocida como los cielos, y puso y dejó agua debajo de la expansión y por sobre la expansión. En ese escenario, Dios ahora, sí, dice la Escritura, sí, para esas aguas que quedaron por debajo de la expansión, es decir, sobre la tierra. Ahora en el versículo número 9, Dios las hará juntar, que es la Escritura. Versículo número 9, ¿puede leerlo conmigo? Sí, las hace juntar las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y hizo, dice también, descubrir lo seco. Descúbrase lo seco. Y fue así.
Y luego de esto dice el verso número 10, llamará Dios a lo seco, llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y allí, simplemente como para seguir avanzando, podríamos concluir de que Dios fue el que estableció los límites, sí, de las aguas sobre la tierra, para que ésta no pudiera trascender hacia lo seco a través, sí, de un contingente natural, una represa natural llamada arena. La arena es la que se encarga, mi amado hermano, de mantener a las aguas a raya para que ésta no pueda trascender, sí, a lo seco. Y allí que usted también, creo, se habrá notado cómo mucha gente, cuando hay alta de agua, sí, sea en un río o en el mar, si la gente suele poner, sí, a los pinos de estos bordes, sí, sacos llenos de ¿qué? De arena. Dios sí tiene todo, obviamente, en su mano y en su poder, sí lo tiene bajo control. Ahora vamos a adentrarnos, sí, en una área creativa de Dios. En ese sentido es necesario entender ciertos términos que se los voy a adelantar para que usted, luego de conocer esos términos y yo leerlos, no pueda tener ningún tipo de obstáculo para entender lo que sí, el Espíritu Santo nos quiere dar a conocer en esta noche. El primero de ellos es el término género. Sí, si ha traído papel, pluma para apuntar, sí, es el grupo, y he tratado de ubicar significados cortos, pequeños, pero creo yo algo entendibles, o lo mejor entendible para nosotros. Género. El género es el grupo de organismos que a su vez pueden dividirse en varias especies. Repito, el término género. Grupo de organismos que a su vez pueden dividirse en varias, sí, especies. En el caso de los hombres, aun cuando no voy a hablar mucho en aquello hasta que lleguemos a la creación del hombre como tal, en el caso del hombre se habla, creo yo que usted ha escuchado en noticias, el género humano, por ejemplo. Sí, el género humano, sí, es uno solo, sí, un solo género. Y estamos divididos, sí, dentro de ese género, sí, en varones y mujeres, sí, pero no podemos, así, bajo ninguna circunstancia, trasladarnos de un género a otro género. Podríamos de pronto haber variantes entre las especies, sí, pero no entre los géneros. Sí, recuerde esto, género es un grupo de organismos que a su vez puede dividirse en varias especies. Diríamos que las plantas podrán ser animales. No, ellos están bajo el límite de su género. Amén. Así como los perros no pueden ser árboles de que dan fruto, sí, así tampoco los árboles de frutales no pueden ser gatos, perros y leones. Cada quien está limitado a su género. Pero cada género sí puede tener diversidad de ¿qué? De especies, ¿sí? Las especies, así como diríamos, como los animales, hay, sí, diversos tipos de especies en el género, por ejemplo, de los perros. Hay perros de especie chihuahua, hay bulldog, hay perros pechoca, perro cholo y ¿verdad? De callejero. Hay diversos tipos de perros. Pero todo esto, mi amado hermano, sí, bajo las limitaciones propias de la naturaleza. Y es otro término que también, por favor, apunte en su significado. En cuanto a lo que es la naturaleza, es el conjunto de las cosas que existen en el mundo. Ojo, el conjunto de las cosas que existen en el mundo, sí, o que se producen o modifican, pero sin la intervención del hombre. Sin la intervención del hombre. Eso es la naturaleza. Es algo que, si diríamos, se gesta por sí mismo. Y pueden haber cambios en la naturaleza, sí. Mire que en cuanto al clima, existen variantes de cambios climáticos. Sí, sobre todo en regiones de pronto altas o elevadas, puede hacer un lindo sol en la mañana y 5 minutos más tarde puede estar lloviendo
a cántaros. Si llueve a su vez 15 minutos y otra vez vuelve a salir el sol. Hay variantes, la naturaleza es la que se encarga de todo esto. Recuerde ese término, naturaleza, conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención. ¿Sin la intervención de quién? Del hombre, sin la intervención del ser humano. También está el término especie, que es necesario también darle un significado. En cuanto a este término, es el conjunto de seres, ¿sí? O de cosas, pero que suelen ser semejantes entre sí. De pronto no idénticas, pero sí muy semejantes. Por ejemplo, un lobo es semejante a lo que usted tiene como mascota, a un perro. Esos son dos tipos de especies, pero que están, sí, digamos, unidos, sí, a ese género. Están unidos a ese género, pero un perro no se puede hacer jirafa. ¿Se da cuenta? Sí, una jirafa no puede ser león, por más que quisiera. Un mosquito no puede ser un elefante. Cada quien se limita a su género y también está bajo el rango de su especie. ¿Sí? Esto es importante reconocerlo. De allí estos términos, amado hermano, una vez por lo menos teniendo esta base de conocimiento, si nos acercamos a la Biblia ya, al versículo número 10, luego de que Dios ha dicho que se descubra lo seco y que las aguas queden estancadas en un solo lugar, dice en el verso 10, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto que había hecho era bueno. Ahora, ¿qué fue lo que Dios en sí mismo realizó? Despejar el área para poder comenzar a trabajar en la tierra seca a fin de poder crear vida en esa tierra. Una vez preparado el camino, entonces Dios tendrá el espacio suficiente para dentro de la creación establecer seres vivientes. Recordará usted, mi amado hermano, que el agua que Dios ha separado también ha quedado incrustada, ¿sí? Ha quedado sumergida en esa tierra, la cual, sí, luego de la ordenanza de Dios, germinará conforme a los deseos de nuestro gran Dios creador. Cuando vamos pues ahora al versículo número 11, Dios comenzará a realizar su obra maestra. Dice el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Qué más ha dicho Dios que debe de producir la tierra? Hierba que dé semilla. He tratado de ver si esto es por separado o unificado. Pero viendo la creación, hay hierba que simplemente se mantiene como tal, pero que no tiene semilla. Y es así. Dios, mi amado hermano, hace que la tierra de la nada produzca hierba. Pero no toda hierba tiene semilla. En ese sentido, pues, el agua que ha sido el elemento esencial para la germinación del suelo, Dios la ha usado para poder llenar, de alguna forma, como una alfombra verde sobre toda la tierra seca. En el capítulo número 1, verso 11, nos dice, produzca la tierra hierba verde y también hierba que dé semilla. Árbol también de fruto, que dé fruto, según dice allí, su género. ¿Qué cosa era el género? ¿Apuntó usted el significado? Es un grupo de organismos que a su vez puede dividirse en varias especies. No que Dios necesariamente se haya dedicado, por eso diríamos, la eficacia de solo un día para poder forjar toda la diversidad de los árboles y de las frutas que usted podría llegar a encontrar en el mundo entero.
Cuando Dios dijo en el versículo 11 que dé si hierba según sus, en este caso como hierba que dé semilla y árbol de fruto que dé fruto según su género, Dios de alguna forma se diversificó todo en su naturaleza o en la naturaleza. Sí, el Señor hizo que existiera variabilidad en cuanto al sinnúmero de frutas, sí, o de en este caso también podríamos hablar de hortalizas y de toda su alta gama que puede el mundo llegar así a dar por sí mismo. Dios se valió tan solamente de su palabra para la diversificación de las plantas. De allí que cuando se entiende que Dios quiso, por ejemplo, el árbol de manzano, se quedará justamente según su género. Se ha tratado y de hecho se ha logrado cierto tipo de variantes en cuanto a muchas frutas. He visto el otro día un documental pequeño en el internet donde para poder combinar, si de pronto la rama de una rama de un manzano con una rama de un naranjo, por ejemplo, he visto que pegan el tallo, parten obviamente el tallo de algunos de los árboles, luego esto sí con un cuchillo le sacan todo, diríamos, el cascarón externo del árbol, de la rama, y luego harán en otra rama que está obviamente insertada con normalidad, con naturalidad en el suelo y tiene su propia rama, harán también un corte a manera de pinza. ¿Sí me entiende el término de pinza? Cuando hablo de pinza, de tender la ropa, hacen una abertura en un filo de rama a manera de una pinza y ahí insertan la rama pequeña de otro árbol. Sí, para que supuestamente la savia de ese árbol alimente a esa pequeña rama insertada y pueda mañana más tarde producir una especie como de fruta, ¿cómo podríamos llamarla? Mixta. Entonces hay otro término aquí también para ello. ¿Ah? Sí, combinada, híbrido, dicen algunos. No sé cómo poderlo llamar de manera peculiar, a cada injerto que hacen, pero algo es seguro. Eso no es a favor de la naturaleza. Dios cuando creó las cosas, las creó según su género. Es verdad que existen variantes en cuanto a las especies. Y yo creo que para muestra un botón, si tenemos nosotros, por ejemplo, el guineo o el banano, el cambur le dicen los venezolanos. Llamado hermano, si tenemos variantes de guineo. No sé si usted conoce el guineo orito, por ejemplo. Es un guineo enano. Conoce también el guineo morado. ¿Sí? Llamado, y obviamente el guineo tradicional. Hay otros que le llaman plátano, pero llamado todo dentro del mismo, el mismo género, pero con diversidad de ¿qué? De especies. Llamado, Dios es especialista no solamente para crear, sino para dar diversidad en lo que crea. Es evidente de que el poder de Dios no tiene límites a la hora de crear cosas. Cuando vamos, amado hermano, dentro de la Escritura, quisiera por favor, allá en el capítulo 9, verso 3, ver la intención del por qué Dios creó las plantas. Porque si Dios las creó y dijo que eran buenas, lo dijo por alguna razón, ¿no le parece? En el libro del Génesis, capítulo número 9, capítulo número 9. ¿Ya lo encontró? Luego Dios le diría a Noé lo siguiente. Voy a leer del verso 1 al versículo número 3. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, es decir, sean prósperos, y multiplicaos, es decir, tengan muchos hijos, y llenad la tierra. Verso 2, léalo por favor.
Y dice el verso 13 aquí, quería llegar. Todo lo que se mueve y vive, o será para qué? O será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado. ¿Qué cosa dice el Señor? Hay muchas veces personas que le preguntan, hermano, ¿y se puede comer esto? Y esto se puede comer, y esto de aquí, y esto de acá. Hermano, la Escritura es clarísima en diciendo, todo lo así ha sido dado para nuestro mantenimiento, así como las legumbres, como las plantas verdes, os lo he dado, ¿qué dice el Señor? Os lo he dado todo para comer. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó todas estas cosas, hablando, sí, de las plantas, llamado, Dios lo hizo pensando en el beneficio de ¿quién? Del hombre. Recordando que el hombre habría de heredar el puerto, sí, o heredar la creación, sí, ya en la parte final propiamente del proceso del cual Dios había empezado, sí, a edificar todas las cosas en este mundo. Vueltos pues nuevamente al libro del Génesis, capítulo número 1, nos sigue diciendo el versículo número 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y dice, y fue así. Hermano, si Dios dejó de alguna forma una garantía recurrente de ¿qué? De que la tierra pueda seguir germinando, sí, en este caso según la especie y según el género, al poner de la semilla en los frutos de dichos árboles y de dichas plantas. Para ello obviamente ya el hombre se le haría sumamente más fácil poder justamente dedicarse a ¿qué? Al cultivo, ¿sí? De lo que ya Dios de manera inicial había dejado sobre la tierra. Porque si Dios no hacía poner semilla en estos árboles o semilla en estas plantas, la creación hubiera sido solamente única y luego de esto moriría. Sí, o si de pronto un árbol por su edad fenecería, dejaría de ser, hasta ahí hubiera llegado ¿qué cosa? La existencia de ese fruto o la existencia de ese árbol. Dios se garantiza, mi amado hermano, de que la situación o el ciclo de vida continúe al poner la semilla. En el verso 12 nos dijo, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según, dice allí, y tenemos ahí un aspecto muy importante, según ¿qué cosa? Según su naturaleza. ¿Qué cosa era la naturaleza? Un conjunto de cosas que existen en el mundo o que se producen o se modifican, pero sin la intervención del hombre. Mi amado, la naturaleza no necesita nuestra ayuda para poder, ¿qué cosa? Quejarse. De hecho, la naturaleza no necesita que usted siembre para que pueda nacer otro árbol. Basta que el fruto maduro caiga de su rama al suelo, que se descomponga en el suelo y la semilla busca a través, mi amado hermano, si de la lluvia hace el surco y se incrusta en tierra y vuelve a salir otro árbol. Y querido hermano, esa naturaleza, sí, al parecer, como usted la puede ver aquí, tiene vida en sí misma. Dios le ha dado ese poder a la naturaleza para poder autosustentarse a sí misma. Y esa naturaleza, mi querido hermano, de alguna forma está atento a todo lo que el hombre hace, sea en beneficio de la naturaleza o sea para el mal de la naturaleza. Le digo esto porque es necesario también considerar qué nos dice la Biblia con respecto a ella. Acompáñeme, por favor, y veamos qué nos dice el Señor en su palabra. Venga conmigo, al libro de Romanos. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 8, carta a los Romanos, capítulo número 8. ¿Lo tiene? En el versículo
número 19 en adelante, nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. Porque el anhelo ardiente, ¿lo tiene? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar o el esperar la manifestación o la revelación de los hijos de ¿quiénes? De los hijos de Dios. ¿Por qué la naturaleza está de alguna forma, o la creación, aguardando o esperando con ansia la posesión de esta tierra en las manos de ¿quiénes? De los hijos de Dios? ¿Por qué cree usted? Mire que hace ver la creación como una entidad que tiene vida propia. Querido hermano, ¿por qué cree usted que la creación anhela que los hijos de Dios sean los que la administren? Porque está sobreentendido que un hijo de Dios no destruye la naturaleza, sino que más bien la fructifica, la guarda. Mi amado hermano, cuida usted. No es que quiero predicar acerca de la protección de la naturaleza, pero cuida usted la naturaleza. Es de ustedes, diríamos de alguna forma, usted un responsable propio de cuidar su entorno a la hora de saber convivir con el ecosistema. Hay personas, mi querido hermano, que a la verdad, y disculpe la expresión, les importa un pepino la naturaleza. Si ven una planta y dice no pisar, es como que le han dicho, pise ahí, y va y pisa. ¿Sí? Hay quienes ven, porque forman parte de la naturaleza, ven un perrito que está acostado y sin más ni más se acercan y le pegan un puntapié. Mi amado hermano, la naturaleza en sí, la creación de Dios, versículo número 19, aguarda, dice, ardientemente la creación, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? El verso 20 lo dirá. Porque la creación fue sujetada celosamente. ¿A qué fue sujetada? No que la creación quisiera ser algo vano, sino que fue sujetada, pero por causa penosamente ¿de quién? Del hombre. ¿Sabes por qué? Porque el día en que el hombre pecó, Dios, queriendo evitar que la maldición recaiga de manera directa en el hombre, Dios la triangula primeramente maldiciendo ¿a quién? A la naturaleza. De allí que la naturaleza luego, bajo la maldición por el pecado del hombre, ya no producirá ni dará con la fuerza o el vigor con que ésta fue originalmente creada. Dice la Escritura, pues, en el verso número 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿En esperanza de qué? Que ser un día, ¿qué cosa? Libertada de esa maldición. Amado hermano, dice el verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de ¿qué? De los hijos de Dios. Hermano, cada parte que forma el ecosistema, cada árbol, cada planta, cada animal, cada ser que tú ves por los cielos surcar, una paloma, sí, mi amor hermano, todo forma parte de la naturaleza. Tú no te encargas de alimentarla, no te encargas de cuidarla, pero ella misma se sostiene. A veces vemos documentales en casa y mi esposa dice, ¡uy, qué pena! ¿Cómo el león se va a comer ese pequeño alce? Pero forma parte, sí, ¿de qué cosa? Del ciclo alimenticio para que la naturaleza pueda coexistir. También ha sido muy penoso, sí, de qué manera el hombre ha comenzado a destruir y a extinguir muchos de los seres vivientes que antes habitaban también esta tierra. No hace mucho pasé una foto que me fue enviada, sí, acerca de una clase muy rara de ave, la cual me llamó bastantísimo la atención, porque pensaba que era un animalito o una ave prehistórica, como se suele decir, pero no fue así.
Esta ave tiene, a la verdad, una particularidad muy especial por ser, tiene ahí como nombre el pájaro de, déjeme ver si aquí tengo el nombre como tal para que usted lo pueda investigar, claro que sí, en el internet. Se llama, y dale paso, pico de, a ver, déjeme ver, pico de zapato, ¿sí? Pico zapato, sí, eso, pico zapato. Averígüelo, nada más. Miren que le doy el dato, ya le dejo con la curiosidad. Sí, averigüe, ave, pico zapato, no ponga de zapato, no. Pico zapato, unido, una sola palabra. Ve esa ave y luego usted me dirá, pastor, eso nunca lo había visto antes. Una ave muy peculiar, le cuento. Sí, tiene alrededor casi de 1 metro de altura y cuando extiende sus alas, sí, tiene casi 3 metros de longitud. Una ave bastante peculiar, le cuento, y cuando usted la ve dice, yo le he visto esa ave, pero en películas de Hollywood. Pero es real. Ahora, vuelto obviamente a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, nos dice, sí, el Señor, versículo número 2 estamos. Produjo por la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él. Y lo hizo, dice la Escritura, según, ¿qué cosa? Según su género. Es decir, de acuerdo a su limitación, pero a su vez para poder dividirse en diversas especies. Y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Mi amado, todo lo que Dios ha creado es bueno. Usted dirá, no, hermano, este hombre es un perverso. No. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios sí puso en esta tierra, nada de lo que puso, nada de lo que creó, sí, fue malo. El hombre se encargó de que la naturaleza y aún su propio ser se vuelva maligno. De primera mano con respecto a la naturaleza, veamos por favor más adelante en el mismo libro del Génesis. Veamos qué nos dice el Señor. En el capítulo número 3. Cuando la naturaleza se hizo contraria al hombre. ¿Lo tiene? Génesis capítulo número 3. Dice el Señor, versículo número, si voy a leer desde el versículo número 17. Y al hombre le dijo el Señor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, subraya esa parte que sigue, maldita será, ¿qué cosa? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pregunto, ¿la tierra antes tenía esta sanción? No. Pero Dios, ¿qué hizo para, de alguna forma, si diríamos, reprender al hombre? Maldijo, mi amado hermano, por causa del hombre a la tierra. De allí que es tan duro poder llevar cada día el pan hacia el hombre, a la casa. Dice el verso 18, que la vegetación, esas plantas que Dios había dado, si esos árboles que Dios había creado, ahora dice la Biblia, espinos y cardos te producirá, y comerás, ¿qué cosa? Y comerás, dice aquí, plantas del campo. Cuando uno va a Hebreos capítulo número 6, acompáñenme por favor al Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos,
tiene? Hebreos capítulo número 6. Leamos también qué nos dice desde el versículo número 7 en adelante hasta el verso 8. Dios aquí nos explica en parte el ciclo de cómo se lleva así o se conduce la naturaleza. Dice aquí verso 7, Hebreos capítulo 6, verso 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. ¿Qué hace la tierra cuando llueve? Bebe, absorbe esa agua y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Pero ¿cómo da su fruto? Aquí está el punto. ¿Por qué la tierra puede llegar a ser para unos más provechosa que para otros? Porque recibe, dice allí, bendición. ¿De quién? De Dios. ¿Se acuerda cuando iniciamos el estudio de Génesis? Que Dios no solamente ha creado todo, sino que también lo sustenta. Dice aún ahora el versículo número 8, pero la tierra que produce espinas y abrojos ha sido ¿qué cosa también por Dios? Es reprobada. Mire, por ejemplo, los grandes desiertos del Sahara. Tierra, sí, en abundancia más no poder. Miles de kilómetros. Pero que no se puede cultivar absolutamente nada. En los Estados Unidos, en Arizona, esos digamos, territorios totalmente áridos, tierra seca pero cuarteada, donde no se puede sembrar absolutamente nada. Dios cuando creó todas las cosas, hizo este tipo de escenario. No. Pero sin embargo, la que produce, dice la Biblia, espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser, dice allí, el ser quemado. Puestos pues, mis amados hermanos, al capítulo número 1 de Génesis, Dios cuando creó todo esto, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Amados hermanos, no quisiera argumentar más allá de la cuenta con respecto al texto, pero sí necesito llevar este escenario al ámbito espiritual. Ya hemos visto terminologías, hemos visto en parte el proceso de cómo se desarrolla la naturaleza en cuanto a al reino vegetal, pero ¿cómo esto me aprovecha a mí hoy en mi vida espiritual? Que allí obviamente tendríamos que verlo desde una óptica totalmente diferente. Por ejemplo, en Romanos 8:19, que ya lo habíamos leído, se decía que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Amado, ¿cómo esto también puede operarse u obrar en nosotros? Decíamos que cuando Dios creó con respecto al género, significaba de que no se podía bajo ninguna circunstancia pasar de un género a otro género. En el caso del reino vegetal, un sembrío de melón no puede, si así quisiera, mañana más tarde ser sembrío de tomates. Cada uno tiene que respetar su propio género. Pero Dios podría cambiar el género de las cosas. ¿Qué piensa usted? Claro que sí. ¿Y sabe qué? Lo ha hecho con nosotros. ¿De qué manera? Venga conmigo a la Biblia y acompáñeme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 11. Y lo he tomado por la similitud que existe con el reino vegetal. Carta a los romanos. Pero ojo, esto solo lo puede hacer Dios, más no el hombre. Romanos, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Dios en algún momento nos comparó con el reino vegetal, ¿sí? Con las plantas.
Y nos hizo la siguiente observación. Versículo número, voy a leer, versículo número 16. Dice el Señor, ahí en adelante. Si las primicias son santas, es decir, si los primeros frutos que se presentan a Dios son santos, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Mira que comienza a adentrarse en el reino vegetal. Pues si alguna de las ramas o de las plantas fueron, dice allí, desgajadas, pregunto, ¿cuántos en algún momento, en alguna, así sea de niño, de adulto, de anciano, se acercó a un árbol medio, de pronto no con tanto, diríamos así, encanto, o simplemente por travesura se acercó y le arrancó una rama? O le sacó una flor y dijo, hoy se la llevo a mi esposa, porque no hay para comprar. ¿Cuántos de alguna forma, hasta como un palo, yo he visto muchachos que como un palo tirando piedras o tirando palos a los árboles, hacen caer ramas, hacen caer hojas de pronto para bajarse un mango? Pero pregunto, una vez caída la rama, arrancada la rama, ¿podrá volverse a pegar? Diría, sí, puede ser, con cierto arte, de pronto sí, en el manejo de los árboles. Pero ¿podría usted de alguna forma coger una rama de, qué sé yo, de mango y tratar de pegarlo en un árbol de naranjas? Mira lo que va a hacer Dios. Versículo número 17. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo, mira, olivo silvestre, el olivo silvestre es un tipo de, digamos, de fruto parecido al olivo, pero que se utiliza para hacer el aceite de olivo, pero es un olivo que no puede ser tratado para su consumo. Es como lo que se estudiaba en Segunda de Reyes, como las calabazas silvestres. ¿Se acuerda usted? Hay calabazas que se pueden comer, pero la calabaza silvestre no, porque es, sí, totalmente amargo. Ahora, así más o menos nos está comparando. Versículo 17. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, dice allí, en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta. ¿A quién sustenta la raíz? A ti. Dios me está haciendo ver como que si yo fuese, ¿qué cosa? Una rama, pero no cualquier rama, una rama de olivo, y no cualquier olivo, de olivo silvestre, es decir, una rama de un fruto que no tiene provecho alguno. Pero Dios, con su poder, como lo hace, mi amado hermano, con todo el ecosistema, Dios me sustenta. Dios hace que cada día su bendición, como un árbol, podamos recibirla, aún sin ser a nuestra propia opinión, sí, o a nuestro propio criterio, sin poder considerarme como que si fuese un hijo de Dios. Mucha gente menciona diciendo, yo no creo que yo sea de Dios considerado. Yo no creo que Dios me esté oyendo. Yo no creo que Dios ponga de entre todos en mí su atención. Dios ha dicho en su palabra, en el versículo número 18, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino que la raíz lo hace aquí. Verso 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Verso 20. Bien, hablando, y ya vamos a ver de quién se trata todo esto. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino más bien que dice allí, sino teme. Avanza un poquito el versículo número 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios
para volvernos. Ahora, ¿de qué habla todo el texto? De modo, cuando se lee Romanos capítulo 11, Dios habla de dos grupos de personas. El primero, su pueblo Israel. Para él, sí, Dios, para nuestro Dios, Israel es como un plantío de olivo. Y nosotros, los que no somos de Israel, los que no somos o no tenemos, si la descendencia propiamente hablando del pueblo de Israel, somos olivo silvestre. El olivo, diríamos, de buena calidad, no recibió al Señor, como lo decía Juan, a lo suyo vino, pero los suyos. Y Dios en ese momento, ¿qué hizo? Arrancó las ramas del olivo. Dejó el tallo. Y los que recibieron a Jesús, a los que Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, cogió las ramas que no eran y las injertó en esa raíz. Y allí Dios nos sustenta como a los árboles cada día de nuestra vida. Pero esa rica savia es Cristo Jesús. Y ella nos sustenta. Ella nos alimenta y ella es la que nos mantiene, no dentro de un ecosistema, sino dentro del mismo reino de los cielos. Y eso es que en esta preciosa noche debemos de entender que así como Dios tiene tanto cuidado de un plantío, de un árbol, de la hierba del campo, ¿cuánto más cuidado, dijo Jesús, no tendrá Dios de ustedes, que valéis mucho más que unos cuantos pajarillos? Amado, todos nosotros estamos en las manos de nuestro gran Dios creador. Todos ustedes, sí, y nosotros estamos considerados, como lo dice el verso número 24, porque si tú fuiste exportado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos? ¿Quiénes? Los que creen. ¿Cuántos más aquellos que creen estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? De allí la promesa de Dios, que al final, en la gran tribulación, su pueblo será salvo. Hoy es el tiempo de estas ramas. Hoy nosotros somos el plantío de Dios, del cual Él se encarga de día a día limpiar, despregar, poner cerca y abonarnos. Su Espíritu hace esa labor. Su Espíritu es el que nos cuida. Él es el jardinero en medio de nuestras vidas. Pero qué terrible es ver cómo a veces el plantío de Dios se marchita. No porque Dios no haga su parte, sino porque nosotros rebeldemente no aceptamos el cuidado de ese Dios. Porque cuando Dios cuida, llamado a veces tiene que hacer con el árbol, si diríamos, una especie de limpieza quirúrgica, pero las ramas protestan y dicen, no me cortes este fruto porque es mío. Y dicen, no, el fruto es mío y yo corto lo que debo de cortar para que lleves mucho fruto. Llamado, Dios cuando creó las plantas, la hierba y los árboles, lo hizo según su parámetro, según su género, según su especie. Y todo lo que Dios creó, dice la Biblia en el versículo 12, en la parte final, y todo lo que Dios vio, dijo que era bueno. Tú, mi amado hermano, en Dios también podría ser considerado como algo bueno, pero en las manos de Dios. Si te sales de esas manos, entonces quedas sin valor alguno. Amado, nunca te alejes del gran Creador. Él te sustenta a ti, no tú a ti mismo. No digas, es que yo con mi dinero me mantengo. Es que yo llevo el pan a la casa. Amado, es Dios que lo hace a través de ti. Amén. Él te da todas las cosas para que lo puedas realizar. Aleluya. Oremos a Dios en esta preciosa noche. Padre Celestial, tú eres quien tienes el control de todo.
Tú eres, oh Dios,